en ejecute, ¿verdad? Mientras estemos dando las clases. Esos términos eran, por ejemplo, motivar, leer, aprender, participar y comprender. Decíamos que motivar era una razón, ¿verdad?, que le íbamos a dar al alumno para que él estuviese de manera activa en clase. De leer es la acción de pasar nuestros ojos sobre unas líneas y estar en capacidad de entender lo que se lee, lo que se lee. Y entonces cuando entendemos lo que se lee y podemos ponerlo en relación con lo que nosotros sabemos, estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Y después que se comprende, aprendes. Luego que tienes ese concepto, ese concepto claro, pues vienes y participas. Bien. Entre las técnicas convencionales que persiguen maximizar la comprensión, teníamos que, a ver si me ha pasado aquí teníamos tres lecturas, ¿no? La lectura secuencial, la lectura intensiva y la lectura puntual. La lectura secuencial es la lectura sin detenerse. La lectura intensiva es la lectura que en la medida que estoy haciendo, que la estoy realizando, puedo ponerme en el lugar del autor, ¿no? ¿Qué fue lo que quiso decir esa persona que escribió el texto, el libro, el párrafo? Y la lectura puntual es la lectura específica, un texto, un versículo a la que yo le quiero sacar punta, lo que quiero ver qué es lo que me enseña, ¿no? Esa es la lectura secuencial. Bien, eso parte de lo que vimos la clase de la semana pasada. Y también dejamos tres preguntas para que nosotros, los estudiantes, porque también yo estoy estudiando, le consiguiésemos respuesta. La primera era, ¿qué haría en clases para motivar a los escuchas? La segunda era si le da importancia a las técnicas de lectura y a las técnicas de estudio. Y la tercera era, ¿utiliza técnicas de grupo para ayudar a la participación en clase? Esas eran las tres preguntas que espero que usted haya tomado su tiempo para responder. Vamos a dar algunas respuestas posibles, ¿verdad? No es que son las únicas, algunas respuestas posibles que serían de una manera correcta y ya estaríamos entrando en materia de la segunda clase. Bien, respecto a la primera de las estrategias, ¿verdad?, que harías tú en clase, diríamos, por ejemplo, implementar estrategias de impartición que se adecúen al grupo. Si, por ejemplo, lo desconozco, si desconozco el grupo, pues cambiaría esa estrategia al menos 3 veces al inicio de la actividad, pero no más de eso si es larga. Si voy a estar delante de los alumnos más de por ejemplo, 6 meses, puedo aplicar estrategias hasta que logre dar con la precisa, ¿no? Si es un tiempo corto, pues no es recomendable porque tampoco te das cuenta de en realidad cómo fue cómo captó el personaje, los alumnos, cómo captaron la clase. Entonces, de primeras, sea el que sea el tiempo que vas a estar desarrollando una clase, será bueno una evaluación diagnóstica. ¿Una evaluación diagnóstica qué es? No, o sea, aunque parezca muy grande el nombre, pero es bastante sencillo. Una evaluación diagnóstica es lo que te permite saber a ti qué tanto conoce el alumno de esa materia que tú vas a dar, de ese contenido que tú vas a exponer, de ese personaje, de ese libro de la Biblia que vas a tratar, de esa parábola sobre la cual vas a hablar. ¿Qué tanto conoce el alumno? Entonces, bien puede ser por hojas sueltas que tú le dejas a cada uno de ellos o una actividad en la que tú lanzas la pregunta al aire y ver quién la responde. Y si nadie se atreve a responderla porque sean un poco tímidos a lo mejor, pues tú das la primera respuesta y así se incentiva para que otros se levanten, ¿no? Eso sería bueno el primer día de clase, el primer día de clase. Además que ahí te das cuenta quién es el tímido, quién él puede tener una actitud de liderazgo, ya sabes que te puede ayudar en la exposición de alguna clase, quién puede dominar un poco las escrituras, la dicción, el manejo. Puedes preguntar incluso quién en su casa tiene un diccionario, un atlas bíblico, una concordancia para saber quién maneja ese tipo de material.
cómo se desenvuelve en el momento de que responde, si se pone de pie, si se queda sentado. Entonces, la primera clase es diagnóstica, saber a qué tipo de población nos estamos dirigiendo para que sea realmente efectiva. Igualmente se puede ver en esa primera clase, y es muy importante, es el léxico, porque nosotros debemos adecuarnos, ¿verdad?, al léxico de nuestros estudiantes. No podemos tener unas palabras muy técnicas, ¿verdad?, un tecnicismo o una aplicación de palabras que a lo mejor hasta nosotros no las empezamos o la semana pasada no las aprendimos y ya queremos ponerlas en clase como para que se enteren de que yo digo palabras con mucha floritura. Pero si las palabras no llegan al público, pues en vano es tanto adorno. Mejor es ser sencillo, ¿verdad? De una manera sencilla, no muy escueta, para que se cumpla el objetivo, que ellos lo entiendan, que puedan ser capaces ellos de responderme y que haya feedback. Es importante el feedback, que ellos se enteren, que te puedan levantar la mano y preguntar. Entonces, esa es la primera clase. Más que de dar contenido, es eso. Además que ellos te van a conocer a ti, ¿verdad? Te presentas, puedes decir cuánto tiempo tienes dando clase, o a lo mejor es tu primera vez, el tiempo que tienes en el Señor, o si tienes experiencia docente en algún otro renglón, o si además de ser maestro de escuela dominical, pues eres diácono, eres pastor, o tienes otro cargo dentro de la iglesia. Pues eso, ¿no? Más o menos empatizar con los alumnos y conocerse de parte y parte. Respecto a la segunda pregunta, lo vamos a esbozar ahora en otra diapositiva. Y de las técnicas grupales también tenemos un material, a ver si Internet nos da la oportunidad de desarrollar el material. Respecto a la segunda pregunta, que hablaba sobre los mapas mentales, los mapas conceptuales, el subrayado, eh, técnicas de lectura o técnicas de estudio. Entonces, por ejemplo, lo que son los mapas mentales y los mapas conceptuales. Ese es un material que se utiliza ahora mucho en la escuela, ¿no? Donde los muchachos pueden reunir contenidos muy grandes y condensarlo en una página o en dos. Bueno, de preferencia en una, porque tanto el mapa conceptual como el mapa mental es una página. Ahora, no quiere decir que la página sea del tamaño de hoja carta, pues ese uno puede ser un papel bond, ¿no? Puedes utilizar un papelógrafo, un papel muy grande, pero es una imagen. Ese es el hecho. Recuerdo que mientras yo daba la docencia, unos alumnos daban por tema la semana de la conservación, por ejemplo, la semana del Día de la Madre, por ejemplo, y entonces la cartelera toda era un mapa mental o un mapa conceptual, lo que los alumnos les haya parecido bien hacer. Y era una cartelera, pero era un mapa. Ya cuando tú lo veías, sabía, mira, la semana de la conservación. Una clase de primeros auxilios también, un mapa. Y la estrategia es bien interesante. En el caso del mapa mental, es una palabra precisa, una palabra central, y a raíz de ella salen ramas, pueden ser letras, pueden ser dibujos, ramas que explican esa palabra central, que ayudan a que se desarrolle esa palabra central. Y el mapa conceptual es un mapa que reúne una información desde una manera general hasta una manera específica. Por ejemplo, el libro de Oseas, los capítulos de Oseas o los temas tratados en Oseas, o el autor de Oseas, el tiempo en que se desarrolló el libro, después los temas que trata el libro, y luego desarrollas, si especificas si son profecías, si son respuestas proféticas. ¿Qué ocurrió? Vas más a lo preciso. Vas a un libro, vas por capítulos, vas por versículos, vas por tema, ¿no? Entonces, cuando es como si fuese un esquema, que creo que posteriormente también se plantea el esquema. Entonces ya sabemos que el mapa conceptual se plantea una idea general, y de allí salen ramas específicas y otras más específicas hasta que sea totalmente el menor. El alumno, ¿qué pasa? Que cuando te llega a la última información, ya que tú le has traído de mayor a menor, pues es más probable que capte el contenido a que si vas de lo específico a lo general. Ya, ya veremos más o menos lo que quise decir con todas estas palabras. Respecto a las plataformas y a las app, si usted es más o menos diestro o no
en hacer mapas mentales o mapas conceptuales a través de Google. Se puede conseguir información y hay aplicaciones o plataformas que nos ayudan a hacer los mapas mentales y los mapas conceptuales según la información que usted le vaya incluyendo al mapa. Les recomiendo, por ejemplo, la plataforma de Miro y de Canva. Esta aplicación Canva, perdón, las aplicaciones Miro y Canva son muy buenas para hacer los mapas. Si usted quiere probar por allí, pues estupendo. Hay unas que no hace falta descargar, las mantienes allí en la nube y entonces no se te va a recargar el teléfono con la información que vayas a bajar. Mira, por ejemplo, esto que tenemos acá es un mapa conceptual. Mapa conceptual referido a la edad moderna. Entonces, edad moderna en el centro, el periodo histórico que abarca la edad moderna y específicamente quieres saber los cambios que ocurrieron en la edad moderna y bajo qué tópicos, pues, en la política, en la religión, en la ideología, en lo social, en lo económico. Tú elaboras el tópico y después a cada tópico, si hay un representante de cada tópico, colocarías el tópico, el representante de cada tópico o una ley, ¿verdad? Una situación X en cada tópico. Entonces vas de lo general a lo específico. Este, por ejemplo, es un mapa conceptual. Mira, estamos hablando aquí de una idea igualmente general y vas poco a poco minimizando. Este es un mapa mental. Tenemos, por ejemplo, ese sol que está allí. Es el centro, ¿verdad? Que tú quieres enfocar la idea, que se vea, por ejemplo, la semana de la alimentación, que se vea allí las parábolas de Cristo, que se vea allí libros proféticos de la Biblia, que se lea sacerdotes ejemplares o familias de la fe. Eh, Características del reino del norte o características del reino del sur, entonces sería el centro y a raíz, ¿verdad? Y de allí salen ramas según lo que tú quieras aplicar. En este caso, por ejemplo, tienen colores diferentes y también le añadieron unos dibujos. Es una manera buena también porque capta. Hay alumnos, hay que entender que no todos los alumnos son capaces de obtener la información mientras usted está hablando. Hay alumnos que son más lo que se llaman visuales, que le planteas, le das un esquema, le das un mapa, le das una figura que aclare un concepto y lo agarra, lo puede captar, más que de oídas. Y hay otros alumnos, hay otro personaje que capta es haciendo, elaborando algo, haciendo un resumen en él, rellenando un cuadro. Entonces, son cosas que también en la prueba diagnóstica, en la prueba inicial, en esa primera entrevista, en ese romper hielo, ¿verdad?, entre el docente y el alumno, también te puedes enterar y les preguntas, oye, ¿ustedes tienen claro cuáles son las maneras más fáciles que ustedes aprenden? Si es viendo, si es oyendo o si es haciendo. Entonces sabes si es una clase que la vas a desarrollar más mandando labores, porque la mayoría es de trabajo, o diapositivas, o cuadros, o pinturas, o música, si le pones música y que también él evoque un pensamiento. Pues esas son las estrategias por las que nosotros también nos podemos ir al momento de diseñar una clase. Por ejemplo, son las personas que conforman, en este caso eran las que conforman una empresa. Son mucho personal y no te enteras mucho de quiénes son los que están detrás de los departamentos. Pues mira, para una iglesia, por ejemplo, el pastor, el cuerpo directivo, los maestros de escuela dominical, los diáconos, los ayudantes, las personas de staff, si tienes Boy Scout, si tienes algún tipo de formación que trabaje con los niños, los que se encargan de las escuelas de verano, pues allí lo puedes colocar el presidente de damas, presidente de los caballeros, entonces de manera que todos se enteren de quiénes son los que ejercen cargo, los que están en eminencia en la iglesia. Igualmente, si es un personal docente, cuáles son los maestros de la iglesia, entonces ahí podrías poner la foto del maestro que así lo viese bien, el nombre, alguna palabra que los califique y de una. Y esto igualmente puedes hacerlo, esto es excelente para un libro que a lo mejor es muy largo y no hayas como hallarle ni principio ni fin, de manera que el alumno lo entienda bien. Pues este tipo de mapas es estupendo. Lo puedes hacer colorido, puedes pegarle algún tipo de caricaturas, nombres, date cuenta que no está muy cargado de palabras, pero se logra toda la atención y llega el mensaje a la persona que lo está leyendo.
Otra técnica es el subrayado, que seguramente lo sabe usted hacer. El subrayado es justamente pasar una raya debajo de una letra o de una palabra o debajo de un texto. Y también el subrayado es cuando se le quiere dar importancia a una cosa. Subrayo esta idea, ¿verdad? Cuando tú comienzas la clase y dices, subrayo esta idea, estoy totalmente interesada en que usted sea capaz de hacer un bosquejo al terminar el curso. Y la otra clase vuelves a decir, bien, subrayo lo que dije al principio. Entonces estás enfatizando algo. Eso también se lo puede entender como subrayar. El esquema, lo que hablábamos, ¿verdad? Un tema muy amplio, lo tienes en una sola hoja con los puntos más importantes de una jerarquía de ser más general a lo más específico. Y si el alumno es quien realiza esto, pues está muy bien. La vida de un rey, la vida de un profeta, el desenvolvimiento de una acción, cómo él fue el funcionamiento de los levitas mientras estuvieron los 40 años en el desierto, y que el alumno va de lo más grande, sirvieron, eran los encargados de llevar los servicios ante el Señor. De qué manera y quiénes, qué familias, ¿no? Y qué servicios eran. Bueno, la familia tal llevaba la música, los otros quitaban la carpa, el otro guardaba los vasos. Entonces, y lo haces a través de un esquema, un mapa, y ya sabrán de una sola cuál era el desempeño de las familias en el altar. Las técnicas de grupo, ¿verdad? Las técnicas de grupo son aquellas que nosotros desarrollamos, dicen, es un conjunto de medios y procedimientos que juntos, ¿verdad? Que lo aplicamos para que se obtengan principalmente dos cosas. ¿Cuáles son? La productividad, nuestras clases sean bien efectivas y que el grupo se entere que ha captado la idea, que ha aprendido la clase. Entonces, las técnicas de grupo son ideales. Recuerda que todo esto es sumado a lo diagnóstico. No podemos comenzar las clases de un sopetón, aunque hay una técnica que la podemos utilizar como el diagnóstico inicial. Pero regularmente las técnicas las aplicas cuando ya tienes un conocimiento del grupo. Date cuenta que también dentro del grupo, una de las estrategias que puedes hacer es dividir la clase en grupos. ¿Cómo la divides en grupos? Pues si son 2 o 3 personas adultas, ya te puede dar una idea que puedes hacer 3 grupos. También dependerá del número, ¿no? Las de mediana edad, los jóvenes, entonces cada grupo que sea mixto, según la primera diagnóstica, si ves que algunos manejan el teléfono y otros no, pues no vas a colocar un grupo con todos los que manejen el teléfono, internet, ¿no? A cada uno lo distribuyes en los 3 grupos. Si hay uno que se planta y habla y responde y levanta la mano, es participativa, que tiene cierta característica de liderazgo, pues 1 o 2 distribúyelos en los grupos. No hagas un grupo muy fuerte respecto a otro, porque eso genera cuando está distribuido de esta manera, según las cualidades, pero en todos, ¿no? Un grupo más o menos homogéneo, la competencia es bastante sana. Se aprende bien, porque este grupo sabe que está el otro hermano ya que también sabe bastante y se aplica al igual que él, y él procura pues que su grupo pues también agarre las estrategias y la iniciativa para hacer una competencia sana, porque al fin y al cabo es para aprender y estamos también formándolos. Toda clase que se da es para formar. Ahora mismo pueden ser jóvenes o unos adultos medianos, pero no sabemos nosotros cuáles son los tesoros escondidos que podemos tener entre los alumnos. Voy a ver si puedo entrar allí, justo allí, en ese enlace que nos muestra, a ver si abre, que nos muestra unas técnicas grupales. Vamos a ver si puede abrir. Unas técnicas grupales, unas técnicas de grupo, y se llama el caso de Pablo. Bien, son técnicas grupales, sus características, para qué sirven y cuáles son las limitaciones, ¿no? Una de las, dice, para técnicas grupales eh, debemos tomar en cuenta qué tipo de persona tenemos en clase, ¿verdad? La edad. Nunca las técnicas las tenemos que hacer rituales. No, es que esta es la técnica que mejor funciona y la voy a hacer. No, varía, porque
nos pueden asombrar los alumnos, tenemos sorpresas allí. Una de las cosas que tomamos en cuenta cuando estamos eligiendo las técnicas debe ser el objetivo que se persigue al aplicar la técnica, la madurez y el entrenamiento del equipo. Pueden ser personas jóvenes, ¿verdad? Que o sea, son nuevas, están aprendiendo el desarrollo de la Biblia y conforme podemos tener personas muy diestras en ello. Entonces, según esa característica, la capacidad del grupo, nosotros aplicamos las técnicas del grupo. Tenemos, por ejemplo, el ambiente físico, si es un aula grande, pequeña, iluminada por el sol, por las luces artificiales, porque es según el cansancio de la vista, si son aireadas, tienen ventanas, sobre todo eso, la buena iluminación y la ventilación. También tenemos las características de los miembros que habíamos hablado antes y la capacidad nuestra de animar y de mantener la atención. Nosotros tenemos que meternos en las evaluaciones y en los factores que ayudan a que las estrategias y las técnicas se cumplan. Nosotros no somos algo aislado, estamos muy metidos allí. Bien. Para regresar allí, bien, tenemos allí las características del animador y todo lo que nosotros como docentes necesitamos estar preparados. Nosotros no las sabemos todas. Esto es una carrera de largo. Bien, hay unas actividades para la siguiente clase. Y quiero que de verdad usted les preste atención y procure realizarlas. Siéntese tranquilo después que ve el video, mientras escucha la clase con lápiz y papel, elabore usted sus conclusiones de lo que está ocurriendo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque la primera actividad es elegir una estrategia. Usted como docente, elige una estrategia para que le ayude a usted a concretar el tema de la clase. Tenemos muchísimo conocimiento. Personajes, reyes, profetas, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo, las parábolas de Jesús, la vida específica de algún rey. Tenemos muchísimo conocimiento. Y si no tenemos un material que ya de antemano nos muestra el camino a seguir para dar las clases, los títulos o los contextos, y tenemos que ser nosotros quienes elaboremos nuestro material, en muchísimas ocasiones nos vemos con la dificultad de que no sabemos qué enseñar. Entonces, yo le estoy poniendo a usted en esa tesitura. ¿Usted cómo se ayuda a concretar el tema que va a dar clase? ¿Cómo usted se organiza para las clases de todos los domingos? 4 domingos al mes, a excepción de mayo que tiene 5. 2 meses, 3 meses al año, 6 meses o a las clases durante un año. ¿Cómo se organiza? Entonces, me gustaría que usted pusiese en común con nosotros qué técnica, qué estrategia utiliza usted para concretar la idea para dar clases. ¿Lee algún libro? ¿Usted sigue a alguien por Facebook, por Instagram, ahora que son las redes? ¿O usted se deja guiar por un instinto, por una prédica, ¿verdad? La segunda tarea es elija una metodología, ¿verdad?, a aplicar en clase para saber cuánto sabe el alumno del tema que usted va a tratar. ¿Cómo me entero yo de cuánto sabe? Nada, medio, poco. Si lo sabe, ya me enteraré cómo lo sabe. Si lo sabe correcta o adecuadamente. Si no está un poco sesgada en la información que tiene. Entonces, lo que nos importa ahora, la pregunta es, ¿cómo logra usted saber el nivel de instrucción respecto a un tema que tiene una persona que usted le va a dar clase? De lo que sea, discipulado o catecúmenos también que se lee ese concepto, de escuela dominical o clases de liderazgo dentro del cuerpo de ancianos de la iglesia. Usted es superintendente de la escuela dominical, que tiene personas que le distribuyen, quienes hacen labores durante el servicio. Usted debe manejar una postura y debe tener determinado conocimiento. Hay que aprender, ¿no? De todo se aprende. Entonces, ¿cómo usted logra hacer eso? La tercera pregunta es, si usted da clase en el aula virtual, como es este momento, ¿qué técnicas aplicaría? ¿Qué técnica de grupo aplicaría en esta circunstancia? Vamos, piensa un poco. Bueno, creo que las técnicas no las vimos ya. A ver si regreso a la diapositiva anterior para ver alguna de las técnicas del grupo.
Entonces, el trabajo número 4 es elaborar un mapa mental de toda la información que tenga hasta ahora y un mapa conceptual de todo lo que hayamos visto hasta ahora. Esta es una tarea en el tiempo, de manera que usted pueda ir incluyendo información. Cuando usted vea, mira, puedo hacer de la 1 y de la 2, creo que tengo más o menos base y sí, creo que ya me puedo organizar con la clase 1 y la clase 2. Si tiene el video, si tiene los audios y los leo, los ve y va haciendo las flechitas, ¿qué colocas en el centro? Colocas clase 1, colocas clase 2, ¿qué, con la idea central cuál será? La idea general cuál será y cómo lo desarrollas, ¿no? Sobre lo visto hasta hoy. Pero una tarea que vamos a comenzar a hacer desde ahora y a lo mejor la veremos pues en la clase 8, en la clase 10, pero me interesa que usted la comience a hacer desde ahora, es hacer el mapa mental o el mapa conceptual del libro de Amós. Vamos a trabajar con un libro, porque recuerde que ahora mismo lo que estamos es hablando un poco de la formación docente, la formación que debemos tener nosotros, nuestro punto de vista, ¿verdad? Los criterios docentes cuando vamos a dar una clase. Entonces estamos trabajando con la persona que va a dar la clase. Entonces, de ser así, el hecho de que usted tiene todo el interés y si de pronto usted no es maestro, pero quiere saber, ¿verdad? Quiere formarse porque mañana a lo mejor puede estar usted en la lista de las personas que van a elegir para determinados cargos. Entonces, está bien prepararse. Entonces, como luego, posteriormente vamos a hacer los enfoques sencillos, libros por libro de la Biblia, pues ya estamos comenzando con la tarea. Y vamos a comenzarlo con Amós, no es un libro muy extenso, tiene unas palabras conocidas, unos versos que hemos oído seguro en la vida de iglesia. Entonces, vamos a comenzar con el libro de Amós. Le doy la libertad de si va a comenzar por el personaje, por el tiempo histórico, antes o después de, mientras el profeta tal también existía, el lugar donde ejecutaba, donde daba la palabra, la profecía. Usted decida el mapa mental o el mapa conceptual del libro de Amós. Usted póngase con empeño a hacerlo. Si usted hace estas tareas de lo que hemos visto hasta ahora y más o menos se ordena en las ideas principales, las ideas secundarias, si tiene algún cuadro, si puede recortar, si lo puede ayudar, un libro, una lupa, si tiene que prestar atención, unas gafas, si es cuando también tiene que verlo bien, un oído para adecuar las cosas al oído. Hay figuras, hay muchas, una flecha que nos indique el camino. Entonces, cosas que usted ha visto de interés para usted, le puede colocar un bombillo, ¿verdad? Unas cosas que usted le da, usted resalta si vas a hacer los mapas con colores o con figuras. Si vas a trabajar con un esquema, pues la idea general que estamos tratando en esta clase 1 y 2, unas 3 ideas más troncales que le siguen a la idea general y luego las ideas, las pequeñas, que son las más puntuales. También quiero ver cómo se desarrolla esa parte. Es por el bien suyo y también por el bien mío. Así me entero yo si usted está haciendo la tarea y bien, y aprendemos, porque nosotros asombramos muchas veces, los alumnos asombramos a los maestros. Nosotros no lo sabemos todo y seguro que allí hay más de uno que sabe muchísimo más que yo. Así que me gustaría de verdad si puede compartir todo lo que usted sabe conmigo y con nosotros, porque les recuerdo que vamos a tener un foro de ser posible, si internet nos va bien, ya para la próxima clase, porque la idea era que cada 2 clases hacíamos un compartir, unos 15 minutos con las personas que están siguiendo estas clases, vernos y darles la oportunidad de que ellos pregunten o aporten y estamos así, con las orejitas bien paradas. Bien, entonces, dicho esto, Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo viernes.